Señores, y todo el estudio lleno, yo nunca había tenido tanto público, ingeniero. Usted trae público no solamente la audiencia, sino público aquí en el estudio. ¿Cómo la aplauden? Ingeniero, muchas gracias. El ingeniero Cirio León con nosotros. Qué placer. El placer es mío, Pablo, Sí. conversar contigo, con todo tu equipo de producción, mire. de apoyo. Y qué bueno, porque estos temas, la idea es discutirlos con profundidad de frente a la sociedad. Cada ciudadano, así como tu equipo de producción quiere ser partícipe de un debate, Sí. de un análisis, Sí. cada ciudadano que está en su casa quiere ser partícipe de las discusiones de cada día sobre temas de interés de la sociedad, porque nadie, Pablo, absolutamente nadie se resiste al conocimiento. Así es. Tú vas al médico con un problema de salud, pero tú quieres que el médico te explique qué tú tienes. Claro. No solamente ¿De dónde viene eso? No me den medicamentos. ¿Cuál sino es el medicamento? Claro. ¿Y por qué ese medicamento Así es es. efectivo? Así es. Para tú adquirir el conocimiento de lo que tú tienes, de dónde vino eso y por qué ese medicamento tiene un determinado principio activo que actúa contra esa enfermedad. Así es. Ingeniero, bueno, yo quiero que me abran los teléfonos, me pongan los teléfonos en pantalla, quiero que la gente me llame, que hagan las preguntas, aproveche el ingeniero, Osiris León está con nosotros. Ingeniero, yo tengo una pregunta inicial que pudiéramos hacer y es con respecto, la República Dominicana, los dominicanos, estamos al margen de las posibilidades que existen de que tengamos un terremoto en nuestro país. Es así. O sea, nadie habla de eso, no hay una preparación, de vez en cuando algunas empresas hacen simulacros y demás, pero no hay como una cultura. Usted siempre, yo he aprendido de usted que países como Chile, Sí. desde los niños del colegio, desde temprana edad, le hacen, creo que semanal o cada mes, le Un hacen simulacro. simulacros de cómo actuar, de qué hacer, y por eso, cuando los terremotos más grandes que han ocurrido en el mundo, en Chile es parte de ellos, creo que en Valparaíso, que fue del 9.1, ¿verdad que sí? 9.5. 9.5. Valdivia. Valdivia, exacto, Valdivia, y otros que han sucedido en Chile de 8 y demás. Aunque en Valparaíso tú has tenido terremotos de 9.1 y de 8.8. Pero la cantidad de muertos que ha habido con terremotos de esta magnitud ha sido muy mínima Así es. comparada con, por ejemplo, con Haití, que fue de Claro. 7.1 y murieron más de medio millón de personas. Así Entonces, es. yo quiero que usted le explique a los de la audiencia, ¿la República Dominicana es vulnerable? O sea, ¿tenemos nosotros la posibilidad de que sucedan terremotos en nuestro país de las magnitudes, de este tipo de magnitudes? Mira, así es. Hay dos escuelas. Sí. Una escuela que plantea eso que tú acabas de presentar. Educar a la sociedad desde la etapa temprana. Educar al niño en la escuela primaria, intermedia, al jovencito en la secundaria, en la universidad, para que él entienda la realidad de la cual él no tiene culpa, pero sí él es protagonista. Tú no tienes culpa de haber nacido en un país de riesgo sísmico. En Miami tú no vas a esperar nunca un terremoto, pero en Chile sí, en Japón sí, en Perú sí, aquí sí. Ahora bien, ¿qué pasa con Chile? Chile y Haití, y tú le sumas la parte oriental, que somos nosotros, República Dominicana, tenemos particularidades distintas. Ok. ¿Por qué en Chile un terremoto grande no te produce tantos muertos como en Haití? Chile tiene la particularidad de que es un territorio alargado, continental, que está dominado por la presencia de roca volcánica andesítica. Por eso tú tienes la cordillera de los Andes. Sí. La andesita trae su nombre de la cordillera de los Andes. Es la roca volcánica solidificada a partir de una erupción volcánica, una lava, un magma que salió de ahí, solidificó y esa roca es dura. La onda sísmica, cuando pasa a través de esa roca dura, viaja rápidamente y no se puede amplificar. Por tanto, el daño estructural termina siendo mínimo, salvo la gente que vive sobre arena, sobre limo, sobre arcilla, sobre aluvión. Pero la gente que vive sobre roca no tiene ese efecto. Haití tuvo la particularidad de reunir los tres factores más graves que se pueden conjugar al momento de un terremoto. Vamos a ver. Gran magnitud, 7, poca profundidad, 10 kilómetros, epicentro cerca del núcleo poblacional, ahí mismo en la zona de Carrefour, y súmale a eso muchas viviendas frágiles, y ahí vino la tragedia. Sí. Entonces esto tiene que llevarnos a todos en el planeta a entender que donde tenemos posibilidad
de terremotos, primero debemos priorizar la construcción sobre roca. Ciudad Colonial de Santiago no existe, destruida por un terremoto, 1562. Ciudad Colonial de La Vega no existe, destruida por un terremoto de 1562. Ciudad Colonial de Santo Domingo está de pie, intacta. Ha resistido 8 terremotos porque está sobre roca. Ahí no hay un código de construcción sismorresistente, ahí no hay un hormigón de alta resistencia, ahí no hay hormigón de 360, de 450, de 500 kilos por centímetro cuadrado. Sí. Ahí lo que hay son bloques de piedra caliza pegados con argamasa, cal, arena y agua de mar. Lo que había en 1504 cuando Obando comenzó a levantar esa ciudad. Sí. O sea, no había el conocimiento científico y tecnológico que hay hoy día en materia de sismicidad. Obando no tenía eso. Sí. Y la ciudad está de pie no por la metodología constructiva usada por Obando. Que pudo haber sido la misma en Santiago y Claro, La Vega. era la misma. Sino porque está sobre roca. Claro. Si tú tomas la ciudad colonial de Santo Domingo hoy y te la llevas a La Vega, Se cae. a Santiago, se cae con el primer temblor, se cae. Permíteme tomar esta llamada. ¿Cómo no? Ya Adelante. no hablo más, solamente ustedes. Vamos a ver. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿de dónde nos habla? Desde aquí, desde La Victoria. De La Victoria, adelante. Doctor, yo le quería hacer una pregunta a usted. ¿Y usted cree que hay más terremotos que este que ha habido ahora con la política? ¿Sabes lo que tú te coges el teléfono? Marcar un teléfono a un programa de televisión para hablar de política en la mañana. O sea, usted tiene aquí al ingeniero Cid de León para hacerle cualquier pregunta y usted dañarme el programa con una pregunta de política. No, hombre, no, señor. Ingeniero, ¿cuándo vamos a salir de esto, Lo que pasa es que el dominicano se apasiona mucho con dos cosas. Con la pelota con la y la política y la Con pelota. la pelota y la política. Pero entonces, ingeniero, volviendo al tema el de la pregunta inicial, la parte de esto de la educación, ¿qué tan vital es para salvar vidas Mira, en un La en un país educación como es tan este? vital que tú y yo podemos estar conversando gracias a la educación. Tú aprendiste un lenguaje, Claro. el castellano, que yo aprendí, y por eso podemos comunicarnos sin pasar la información por un centro de procesamiento cerebral. Sí. Diferente a cuando te están hablando en otro idioma que tú has aprendido. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú le enseñas al niño desde la escuela primaria qué es un terremoto, cómo se produce un terremoto, cuáles tipos de ondas elásticas genera el terremoto, dónde se amplifican y dónde se atenúan, él aprende eso. Y cuando él llegue a tener 20, 25, 28, 30 años de edad y tenga que escoger un lugar para vivir, sea alquilar un apartamento o comprar un apartamento, él va a preferir el lugar donde él se sienta más seguro y su familia más segura. Sí. Eso es educación. Entonces, en la medida en que tú y yo y todos eduquemos a nuestra población sobre el tema de la sismicidad, por qué se produce, cómo se produce, y dónde el daño se amplifica y dónde el daño se minimiza, entonces la gente va a preferir escoger los lugares donde se minimiza. Te puedo decir que con frecuencia me encuentro en la calle con gente que me mira fijamente, me dice, mire, por culpa suya yo me tuve que mudar. ¿Y por qué? Porque usted dijo que los suelos para allá, para la parte norte, eran malos, Sí. y yo ahora me mudé. ¿Y dónde usted vive ahora? No, ahora vivo en Naco. Y otro dice, no, vivo ahora en Bellavista. Sí. Y otro dice, no, vivo ahora en Piantini. Es decir, gente que prefirió cambiar su domicilio voluntariamente porque vio una exposición Claro. en un medio de comunicación y entendió que era válido. No es porque tú lo dijiste, no. Sí. Es que esa persona se puso a analizar lo que tú le dijiste y te dijo, pero es verdad, cuando tú le dices lo de la ciudad colonial a alguien, Sí. alguien se puede resistir a ese simple análisis. Que tú dices, pero mira la ciudad colonial de Santo Domingo que está ahí, no tiene acero, ahí no hay varilla, Así es. ahí no hay hormigón de alta resistencia, no había un código de construcción sismorresistente y está de pie. Y las del Cibao se cayeron. Entonces, es una señal que ni el niño, ni el joven, ni el adulto mayor te la puede discutir porque la ve, la entiende, la razona. Pero, ingeniero, vámonos al terremoto. Ocurre un terremoto, Dios nos Ok. libre. ¿Qué recomienda el ingeniero Cid de León que hagamos? En el momento del terremoto, ¿qué se debe hacer? Primero, te colocas al lado del objeto más alto, más fuerte, más resistente que haya cerca de ti. Nunca debajo. Tú te vas a encontrar con mucha gente que te dice que sí, que te coloques debajo. No.
Nunca te coloques. Anteriormente decían eso, abajo de una mesa. Porque era una falsa creencia. O en el marco de una puerta. Claro, el marco de la puerta, Sí. o debajo de la escalera, Debajo de la escalera. o debajo de la cama, o Sí. debajo del escritorio, o debajo de un sofá. No. Sí. Mira, se hicieron modelaciones en laboratorio. Las universidades trabajan en este tema. Las universidades de California lo trabajan, las universidades de Chile, Sí. las universidades... Y cualquier cosa que venía arrastrado por la cultura general fue llevado al laboratorio Sí. para modelar, ver si es verdad esto o no. Entonces, se pusieron maniquíes dentro de casas que fueron sometidas a una mesa de vibración, Sí. hasta que colapsara. Y se pusieron debajo de la cama, al lado de la cama, debajo de la mesa, al lado de la mesa, debajo de la puerta, al lado de la escalera. Todas las posiciones posibles en función de lo que era la cultura general de la gente. Sí. Para ver con la data, grabando eso ahí en cámara lenta, ver cómo iba procediendo cada colapso y dónde sobrevivía la gente. Y quedó demostrado que lo que la gente llama el triángulo de vida o triángulo de vacío, que es ese espacio que está al lado de un objeto alto, grande, fuerte, es donde hay más probabilidades de tú sobrevivir. Por tanto, cuando tú llegas a cualquier lugar, lo primero que tú haces siempre, tú miras a tu alrededor. Chequeas, tú dices, bueno, ¿qué es lo más alto que hay aquí y fuerte? Esto. Entonces, si eventualmente ocurre un sismo, yo me coloco en el piso aquí, nunca de pie. En posición fetal. Sí. O acostado boca abajo, con la cabeza siempre hacia la puerta de salida, nunca a la inversa. Porque si te quedas con la cabeza de espalda a la puerta de salida y hay un colapso y tú sobrevives ahí, el tú no poder ver dónde está la puerta para salir te produce un efecto de claustrofobia, de ansiedad, de nerviosismo, y eso te afecta el periodo de supervivencia. En cambio, cuando tú tienes la capacidad de ver la puerta de salida, tú buscas cómo arrastrarte hacia esa puerta de salida y aunque sea despacio, con mucho esfuerzo, logras salir. Una llamada. Buenos días, doña Clara. Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? ¿Cómo se siente? Estamos bien. Hola, doctor Osiris. Hola, doña Clara, ¿cómo le va? Estamos bien. Adelante. Don Osiris, Sí. yo vivo aquí en la zona oriental. ¿Usted ha hecho el estudio por aquí ya? Por si acaso yo Sí, no tengo ¿en qué parte específicamente de la zona oriental usted vive? Yo vivo aquí en donde está la... Doña Clara, ¿cómo se llama la zona donde vive? Esto es los Molinos Segundo. ¿Los Molinos? De la Charles, sí. O la Charla de Gol. Ah, por las Charlas de Gol. No, Ajá. eso es Roca, por las Charlas de Gol. Ah, bueno. No se mude, doña Clara. Ahí no hay problema, eso es Roca. Ya en Naco, no aceptamos más gente en Naco ya. Ok, gracias, don Osiris. Dice aquí, ¿cuándo fue la última vez que la República Dominicana tuvo un terremoto de gran magnitud? El 22 de septiembre del año 2003 a las 12:45 de la madrugada en Puerto Plata. Sí. Magnitud 6.5, más de 100 edificaciones colapsaron en Puerto Plata y cerca de una docena de edificaciones importantes en Santiago sufrieron agrietamiento. Hubo algunos daños menores en San Francisco de Macorís. Creo que murió un guardián, ¿no? En una escuela. Ese era un vigilante que estaba en un hotel. El hotel se basculó y él entonces fue aplastado. El hotel se torció para atrás y lo aplastó. Sí. Un señor también murió en San Francisco de Macorís porque se tiró de un tercer piso, murió por la caída, y otra persona murió por una falla cardíaca fruto del impacto, el miedo. Por que el le susto, produjo no por en el realidad, susto, por no el... por el susto. Me dice, en Puerto Rico hubo un terremoto... 6, magnitud 6. bueno, sí, hace 3 unos días. semanas, 3 Dice semanas. que si pudo haber sido activar la... ¿Por la tormenta? No, dice aquí la fosa. La fosa, Pudo sí. haber activado la fosa, dice aquí. No, mira, ese temblor de magnitud 6 que tuvimos en Puerto Rico hace unas 3 semanas Sí. fue en el borde suroeste de la fosa de Milwaukee. Es como si tú miraras de Samaná hacia el este y miraras de la zona de Isabela en Puerto Rico, que está al oeste, hacia el norte. Ok. Esa fue la posición epicentral de ese Samaná, temblor. mirar hacia el este, ok. Samaná, mirar Sí, hacia el este. ok. De Samaná tú estás mirando como para Puerto Rico. Para Puerto Rico, Y de exacto. Puerto Rico mirando para el norte. Sí. Entonces, ahí estuvo el epicentro. Ese temblor, que fue de magnitud 6, se sintió fuerte en todo Puerto Rico, se sintió fuerte en poco toda la aquí, costa claro. este del país, pero fue precisamente en el borde de la fosa de Milwaukee. Sí. Ahí la placa tectónica de Norteamérica está permanentemente penetrando por debajo de la placa del Caribe, Sí. genera compresión y cuando la roca se rompe, entonces se producen esos temblores. Una pregunta que he escuchado a mucha gente hacer y es,
cuando suceden estos terremotos, porque aquí la tierra tiembla mucho en nuestro país, Así uno es. tal vez no lo siente, pero Así yo es. he escuchado a técnicos de la gente de la UAS y demás que hablan de que a veces hasta 100 veces en un día hay Sí. movimientos de tierra que uno no lo siente, pues son muy leves. Esos movimientos liberan carga, ingeniero, pueden hacer, porque se espera que en la República Dominicana deba ocurrir un terremoto, escuchado, creo que usted mismo lo había comentado en algún momento. Estos movimientos pequeños, estos movimientos que suceden, pueden liberar de carga a todas estas áreas, ¿no?, del Caribe y demás, Sí para y- evitar un terremoto. Sí y no. Sí, Sí, porque realmente libera energía. Sí. Cada vez que hay un pequeño sismo, hay un segmento de la corteza terrestre que se rompió y liberó la energía que estaba ahí. No, porque no te evita que ocurra un terremoto mayor, porque ni tú ni yo sabemos cuánta energía elástica residual queda. Ok. Es decir, un francotirador está allí en el frente de combate, él está disparando, él ha tirado 10 veces, pero tú no sabes cuántos proyectiles le quedan. ya. Tú no sabes cuánto. A lo mejor tú crees que él se le acabó y a él le quedan 5,000 proyectiles en un baúl. Sí. Entonces, O sea que no se sabe, no se no puede se determinar. sabe No se puede cuánta determinar. energía residual queda en ese segmento de corteza terrestre que produjo esa rotura. Dice aquí, San Juan de la Maguana, ¿qué tan vulnerable es para un terremoto? Me pregunta. Dos cosas. En San Juan de la Maguana tú tienes dos tipos de suelo. La parte de la llanura donde la gente siembra las habichuelas, donde la gente siembra el maíz, donde siembra el arroz, eso es un suelo muy vulnerable sísmicamente. Suelo arcilloso, orgánico, amplifica la vibración. Hacia el norte de San Juan ya tú tienes tres tipos de roca. Tú tienes basalto, que es una roca negra, tú tienes caliza, que es una roca blanca, Sí. y tienes algunas areniscas. Si estás sobre roca, entonces ya tu vivienda está sobre un lugar adecuado. Ok. Para tú darte cuenta si es roca o suelo es fácil. Qué bueno, Tú vamos, no tienes que explique eso, distinguirla. explique eso, ingeniero. Tú simplemente, tú chequeas cuando tú contrataste a un par de trabajadores para que te excaven un hueco en el patio para una cisterna. Sí. Si te excavan rápidamente, sin ninguna dificultad, Sin hasta pico. con una pala, Sí. eso es suelo. Ahora, si necesita un compresor y un retromartillo para poder romper la roca, o necesita una semana para avanzar 2 pies, eso es roca. Eso es roca. Tenemos que hacer una pausa, ingeniero. Señores, está interesantísimo. Cuando regresemos, ingeniero, yo creo que hablemos de los códigos. Me preguntan si aquí hay códigos para las construcciones, altas construcciones, las torres, los edificios, si se vela porque estos edificios estén aptos, que soporten terremotos de alta magnitud. Ok. Señores, regresamos ahora, no se vayan. El ingeniero Cyril León nos acompaña.